El siguiente video es presentado al Dr. Jairo Moreno de la Universidad Antonio Nariño. Se titula Tipos de movimientos básicos en ortodoncia. En este video hablaremos de los tipos de movimientos básicos en ortodoncia. Para ello debemos entender algunos conceptos como el centro de resistencia, el momento de fuerza y el centro de rotación. El centro de resistencia se ha definido como el punto donde se concentra la resistencia de un cuerpo que va a ser desplazado y depende de la longitud de la raíz, de la morfología radicular y de la altura alveolar. Teniendo en cuenta esto, un diente con una adecuada altura alveolar y una longitud radicular en proporción 1:2 con la corona, presentará su centro de resistencia entre el primer y segundo tercio radicular. Momento de fuerza. Es la tendencia para una fuerza de producir rotación. Cuando la línea de acción de fuerza pasa a una distancia lejos del centro de resistencia, el cuerpo tiende a rotar y se desplazará con un movimiento combinado de rotación y traslación, el cual se ha denominado momento. El momento de fuerza es igual a la magnitud de la fuerza multiplicado por la distancia perpendicular desde la línea de acción al centro de resistencia. Los momentos se miden en gramos sobre milímetros. Entonces, en el diagrama encontramos varios ejemplos con diferencia en el sentido en que se ejerce la fuerza. A la dirección de la fuerza debemos hallar una perpendicular que se dirija al centro de rotación del diente. Y eso es lo que denominamos momento de fuerza. Centro de rotación. Punto alrededor del cual un diente o grupo de dientes gira. Las fuerzas pasan excéntricas y no paralelas al centro de resistencia, generando una distancia o brazo de palanca desde el punto de aplicación de la fuerza a la cara vestibular de los dientes, lo que produce un momento de rotación. Según Burston y Smith, para establecer el centro de rotación de un diente debemos tener en cuenta la posición inicial y final, tanto del ápice como del borde incisal de la corona. Para hallarlo, trazaremos una línea que una el ápice inicial con el ápice final y otra línea que una el borde incisal del movimiento inicial con el borde incisal del movimiento final. A continuación trazaremos unas perpendiculares medias a cada una de las líneas que trazamos anteriormente. En el punto donde se unen esas dos perpendiculares es el centro de rotación de ese movimiento dental. Existen otras maneras de encontrar el centro de rotación y puede ser a través del eje longitudinal del diente, utilizando las mismas perpendiculares medias y su punto de intersección. Una vez entendidos estos conceptos, iniciaremos con la descripción de los movimientos básicos en ortodoncia. El primer movimiento que describiremos es la inclinación. Se define como inclinación al movimiento dental en el cual existe un mayor desplazamiento de la corona del diente que de la raíz. El centro de rotación del movimiento es apical al centro de resistencia. La inclinación puede ser clasificada en base a la ubicación del centro de rotación en inclinación controlada, como esta de este lado, o como inclinación no controlada. La inclinación controlada es cuando el centro de rotación se encuentra en el vértice de la raíz y la no controlada es cuando el centro de rotación se encuentra entre el centro de resistencia y el vértice de la raíz. Específicamente hablando de la inclinación no controlada, se dice que una fuerza simple horizontal causa un movimiento del vértice de la raíz y de la corona en direcciones opuestas. No hay proporción del momento de fuerza y solo existen momentos dentro de la ranura del bracket. La relación de momento y fuerza es de 0 a 1. Es un movimiento no deseable, sobre todo en los segmentos de incisivos superiores e inferiores. Se produce por acción de alambres redondos con asas de cualquier calibre o aleación dentro de las ranuras de todos los brackets. También pueden ser producidos por cadenas elásticas sobre alambres redondos, elásticos intermaxilares o resortes de metal abiertos o cerrados.
A continuación lo veremos en un modelo didáctico. El siguiente modelo lo hemos realizado con el fin de explicar los diferentes tipos de movimientos dentales en ortodoncia. Consta de un diente, un bracket, en el lado opuesto tiene un botón, tiene la representación de la encía, el hueso alveolar, las fibras del ligamento periodontal. En verde estamos localizando el centro de resistencia. En fucsia estamos representando el centro de rotación de uno de los movimientos, que puede variar según lo que vamos a ir explicando a lo largo del eje del diente o sencillamente desplazarse al infinito. El modelo también va a utilizar un elástico, la representación de un alambre redondo y la representación de un alambre rectangular. Movimiento de inclinación no controlada. Para la representación de este movimiento vamos a emplear un alambre redondo, ubicaremos el centro de resistencia del diente, el ápice dental y recordemos que el centro de rotación para este movimiento es apical al centro de resistencia. En el movimiento de inclinación no controlada se observa un movimiento contrario pero de igual magnitud tanto de la corona como de la raíz. La inclinación controlada se presenta cuando una fuerza horizontal pasa a través de la ranura del bracket lejos del centro de resistencia. Se aplica un momento para controlar o mantener la posición del ápice radicular. El centro de rotación se ubica en el vértice de la raíz y este permanece estacionario y controlado, mientras que la corona se mueve en dirección de la fuerza. Este movimiento se produce al poner un alambre rectangular de calibre 0.16 x 0.22 con poca torsión o torque dentro de las ranuras de los brackets. El control lo producen los momentos que se presentan dentro de las ranuras rectangulares de los brackets, por los alambres rectangulares o por la acción de los dobleces de activación de las anzas confeccionadas con alambres rectangulares con mínimo torque. Generalmente este movimiento se necesita en aquellos casos donde se hacen extracciones de dientes, ya que reduce la cantidad de corrección radicular al final del cierre de los espacios. Como características de este movimiento tenemos: produce un estrés no uniforme en todo el ligamento periodontal, el estrés en la zona apical es mínimo y en la cresta alveolar es máximo. No se produce estrés en el centro de resistencia y el centro de rotación se ubica cerca del ápice. A continuación lo veremos en el macromodelo. Movimiento de inclinación controlada. En este tipo de movimiento utilizamos un alambre rectangular, establecemos el centro de resistencia y el centro de rotación se ubica en el vértice de la raíz. En este tipo de movimiento la raíz permanece controlada, es escaso el movimiento radicular, pero sí se nota movimiento en el área de la corona que sigue la dirección de la fuerza. Traslación o movimiento de cuerpo. Se conoce también como movimiento de cuerpo. Se presenta cuando una fuerza horizontal pasa a través del centro de resistencia de un diente o un grupo de dientes, originando el movimiento en cuerpo en dirección de la fuerza. La relación momento-fuerza es de 10:1. El movimiento de traslación se produce al colocar un alambre rectangular de calibre 0.16 por 0.22 o 0.17 por 0.25 dentro de la ranura de los brackets, pero con las características de fuerzas y movimientos equivalentes al sistema de fuerzas que pasarían por el centro de resistencia de un diente o grupo de dientes. Son producidas por fuerzas aplicadas a través de hooks o pines largos. Las características de este movimiento son la distribución del estrés en el ligamento periodontal, que es uniforme, se produce un movimiento en la misma dirección y de igual magnitud del ápice radicular y de la corona del diente, el centro de rotación se ubica en el infinito y la relación del momento es alta con respecto a la fuerza. Movimiento de traslación o movimiento en cuerpo. Se conoce también como movimiento de cuerpo este movimiento de traslación y se presenta cuando una fuerza horizontal pasa a través del centro de resistencia.
El movimiento de traslación se produce al colocar un alambre rectangular de calibre 0,16 por 0,22 o 0,17 por 0,25 dentro de la ranura del bracket. Recordemos que el centro de rotación se va a encontrar en el infinito. Movimiento de rotación o cupla. Para explicar este movimiento vamos a entender qué es un movimiento de cupla. Cupla son dos fuerzas paralelas de igual magnitud actuando en direcciones opuestas y separadas por una distancia. Es el único sistema de fuerzas capaz de producir la rotación pura alrededor del centro de resistencia. En este caso, el diente se mantiene en su posición ya que las fuerzas se anulan una contra la otra. El momento de acoplamiento se obtiene multiplicando la magnitud de la fuerza por las distancias entre ellas. La rotación pura de un diente requiere un acoplamiento. En vista de que no actúa una fuerza neta en el centro de resistencia, solo ocurre la rotación. La corrección de un diente rotado suele considerarse un procedimiento mecánico bastante sencillo. Generalmente se presentarán dos áreas de presión y dos lados de tracción. La rotación puede originar algunos cambios en el tipo de respuesta tisular a los lados de la presión. Para la realización del movimiento de rotación o cupla, debemos recordar que el centro de rotación del movimiento se ubica en el tercio incisal del diente. Se requiere de dos elásticos, uno en el bracket y otro en el botón, y pues se van a deslizar los dientes sobre un alambre rectangular. El movimiento de rotación se presenta cuando dos fuerzas de igual magnitud pero de sentido contrario trabajan sobre el diente. Es lo que hemos encontrado definido como cupla. Movimiento de la raíz o torque. Se produce cuando el centro de rotación se encuentra en las ranuras de los brackets, más exactamente en el borde incisal o el bracket corrido más hacia incisal, y se obtiene restringiendo la fuerza horizontal, moviendo solo las raíces y dejando las coronas dentarias estacionarias o controladas. La corona se mantiene estable. Se combina la inclinación axial del diente al mover el vértice de la raíz. La relación del momento de fuerza es de 12:1. Este movimiento se produce al colocar un alambre rectangular de mayor calibre en las ranuras de los brackets. Dentro de sus características tenemos que produce un estrés uniforme por todo el ligamento periodontal en el lado de presión. El estrés en la zona apical es máximo al lado de la presión y el centro de rotación se encuentra en las ranuras de los brackets. La relación momento-fuerza es alto. En el movimiento de la raíz o torque, debemos recordar que el centro de rotación se ubica en el tercio incisal y que son movimientos que se realizan con alambres rectangulares. Este tipo de movimiento se caracteriza por tener escaso movimiento de la corona y un amplio movimiento de la raíz. Esta es la bibliografía sobre la cual realizamos nuestra investigación en el aula. Espero que nuestro trabajo sea de gran utilidad. Gracias.